guys, sean bienvenidos a una nueva edición de BHN News, su noticiero favorito donde le damos la información de primera mano, a pesar de las complicaciones que podamos tener. Veamos entonces lo que nos prepara el día de hoy y la actualidad. Y hay más titulares, seguimos dando noticias. Han habido importantes sucesos tecnológicos este año. El inversionista y científico Elon Musk ha desarrollado diferentes misiones para poder en algún momento futuro y lejano llegar a colonizar Marte. Asimismo, hemos tenido muchas más cosas ambientales, cosas tecnológicas, cosas científicas. Ha sido un año algo importante para la humanidad. Y cada día vamos progresando, y es así que podremos ver avances muy importantes en un corto periodo de tiempo, viendo así como el lanzamiento del cohete SpaceX, creaciones o de pronto planeaciones de robots para todo lo que serían nuestros hogares. Esto y mucho más. Titulares, y es que seguimos en época de COVID y en distanciamiento, y en una época histórica muy veraz para la humanidad. Y aún así, la vacunación va en progreso. Igualmente podemos ver algunos importantes sucesos en los días de hoy, como el combate y las peleas que han tenido entre Joe Biden y Donald Trump, lo cual deparará una decisión importante en un futuro no muy lejano. De verdad que ha sido un año bastante cansino, ¿no? Han habido muchas cosas importantes. ¿Te acuerdas lo del paro? Lo de Colombia. Sí, hay que cubrir esa noticia. No, y sabes que también lo de los talibanes, bro. Lo de Afganistán. Está muy fuerte. Está muy, pero muy fuerte, amigo. Oigan, no sé si ustedes se acuerden, pero estamos corriendo y nos persiguen terroristas. Está ahí en la puerta. Espera, ¿cómo que? ¿Qué hace? ¿Qué? ¡Ey! ¿Cómo? Lo podemos Podemos solucionar. hacer un poco. Somos un buen Necesitamos noticiero. contarle la verdad al Por mundo. favor, no nos Necesitamos maten. denunciar ahí. Las cosas no se Ey. pueden arreglar así. Por favor. En serio, por favor. Ey, no, ey. Está bien que me maten, igual hice todo, hicimos todo, para mostrarle al mundo el odio que llevo adentro. Adelante. Volvamos un poco al pasado. Trabajo, ¿no? Claro que sí, como siempre. Transmitiendo la verdad. Va a ser un poco difícil hoy. Totalmente. La Segunda Guerra Mundial ha sido un desastre total. Miles de muertes, la siembra de odio, todo el tema de soldados caídos, familias destrozadas totalmente. No, amigo, va a ser muy complicado informar el día de hoy. Pero, pues bueno, supongo que tendremos que informar siempre que podamos. ¿Te sientes bien? Vuelve en el tiempo y recupera lo perdido. Tienes que contarle al mundo lo que ha dejado de lado Arabia Saudita. Ey. Tranquilo, bro. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Cálmate, ¿qué pasó? No ha pasado nada. Yo no entiendo. Tranquilo. ¿Qué pasa? ¿En qué año estamos? Tú ya sabes, estamos en 1947. Estamos en la crisis de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? Pero... Es 2021. No, bro, acuérdate, estábamos hablando hace poco sobre Ey, la guerra cálmate. mundial. ¿Qué te refieres? ¿Acaso eres un viajero del tiempo? Yo no puedo explicarlo, pero volví en el tiempo. Nos asesinaron en el futuro por contarle la historia al mundo. Y esto es una buena oportunidad
Arabia Saudita, Medio Oriente. Tenemos que contarle al mundo y prevenirlos para el odio y para los estereotipos y la xenofobia que han creado en un futuro. ¿Podrías acompañarme? Tenemos que hacer esto. Contémosle al mundo la historia que ha dejado atrás. Entonces vamos a hacer lo que les dije, tenemos que hacer un noticiero un poco más crítico, tenemos que prever la historia y hay que visibilizar los panoramas que el mundo occidental y el mundo de mi actualidad ha dejado de lado, ¿entendido? ¿Estamos al aire? Listo. Muy buenos días, televidentes de VHM News, un noticiero más confiable y que prevendrá y criticará el futuro. En el día de hoy tenemos una emisión bastante importante y muy especial, pues queremos visibilizar un panorama que hoy, en 1950, se ha dejado un poco de lado. El panorama del occidentalizado nombre de Medio Oriente. Entonces, me encuentro en Arabia Saudita. Se preguntarán el por qué. El día de hoy vamos a hablar un poco de la historia que ha tenido Arabia Saudita y cómo se encuentra en la actualidad. Arabia Saudita es un país ubicado en la península arábica, más que todo en la zona del Mashrek, con una cultura milenaria en base a sus enseñanzas de religión, así como a su climatología y su vestimenta. Pues como pueden ver, llevo vestimentas bastante ligeras porque la zona, gracias a sus climas, permite que se tenga que llevar una vestimenta así como una gastronomía centrada en las carnes y un poco ligera, por así decirlo. La zona de la península arábica ha creado una historia milenaria en torno a la religión del Islam. El Islam fue creado a eso del 620 después de Cristo por el profeta Mahoma. Es una de las tres principales religiones del libro y sus enseñanzas han llegado hasta el día de hoy para que actualmente la interpretación de la religión se divida en dos ramas, la sunita y la chiita, o suní y chií. Actualmente en el panorama de Arabia Saudita principalmente se condensa la parte de la religión del sunismo, porque hay muchas escuelas que se han creado en este lugar, como lo sería la escuela del wahabismo, creada por Al-Wahhab a eso del 1744, una corriente que tienen que tener muy en cuenta para ver el futuro. Asimismo, Arabia Saudita ha tenido muchas monarquías o intentos de creación de un estado o un imperio de Arabia Saudita, que llegan hasta el día de hoy, pero que se han visto muy fracturados, así como la cultura del lugar se ha visto muy fragmentada por las cosas que han pasado en la historia. Sí, bueno, la cosa es que para lo que sería la Primera Guerra Mundial, el territorio que conocemos como Medio Oriente estaba unificado culturalmente por el gran imperio otomano, el anciano de Europa. La cosa es que ya estaba en decadencia, las cosas ya estaban funcionando. En la Primera Guerra Mundial se hace un juego de terceros y Francia, así como Gran Bretaña, se meten en sus ínfulas capitalistas y occidentalistas, separan el territorio y crean nuevas fronteras que ellos dijeron que no las habían creado, pero pues la verdad es que sí las crearon y fueron muy drásticas y volvieron nada en la cultura. La cosa es que acuerdos como Sykes-Picot nos jodieron. Francia, cuéntenos por qué hizo eso. No sé, nada más quería tierras y recursos, no es mi culpa. ¿Y usted, señor Gran Bretaña, por qué hizo eso? No me acuerdo, la verdad. Pues bueno, ya que vimos un poco sobre el contexto de la Primera Guerra Mundial, también debemos de tener un poco en cuenta todo el tema del contexto que se da en la Segunda Guerra Mundial, ya que esto va a ser muy importante para lo que se vendrá en un futuro. Bueno, empecemos con uno de los puntos más importantes, y es el debilitamiento de la posición británica en el país de Arabia Saudita, donde a raíz de todos los problemas que se presentaron, este comenzó a disminuir poco a poco. También debemos de tener algo muy en cuenta, y es la riqueza petrolera que se comienza a dar en Arabia Saudita, ya que como sabemos se está comenzando a dar un cambio extremo de la energía que antes conocíamos como el carbón al petróleo, lo que hace que se llamen los intereses de Estados Unidos y la URSS para intervenir en esta clase de países, haciendo que esto genere diferentes conflictos, lo que desemboca en la unión de los diferentes países medioorientales, haciendo que se cree el movimiento panarabista. Muy buenos días a todos, televidentes. Sean bienvenidos a otra emisión de su televisiero y noticiero favorito, VH News, donde les contamos las noticias de más actualidad, así como las que prevendrán el futuro, y donde, como Estados Unidos, no invisibilizamos ningún país de Medio Oriente. El día de hoy les venimos a contar una historia bastante interesante. ¿Qué ha pasado con Arabia Saudita luego de la Segunda Guerra Mundial y en este panorama conocido como la Guerra Fría? Sebas, ¿qué tenemos? Pues bueno, compañero, como ya lo sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial y pues más exactamente en 1938, después de que se descubrió una fuente muy importante de petróleo en Arabia Saudita, Estados Unidos adaptó su fijación a este país, volviéndose uno de sus protectorados más importantes, relacionándose con todas las empresas petroleras
petroleras en este país y causando un gran alboroto y siendo una fuente vital para Estados Unidos. Asimismo, hay que mencionar que Arabia Saudita ha hecho que bastantes naciones alrededor del globo dependan de su exportación de petróleo, así como esta riqueza, si bien es muy importante para el país, no genera ganancia para su población. Así que actualmente, y además viendo cómo Estados Unidos y Occidente han intentado proponer una Estado-nación en el país, Arabia Saudita no se encuentra a lo mejor. Hechos como la crisis de petróleo de 1973 nos lo demuestran. Arabia Saudita en ese entonces no quiso seguir exportándole a diferentes países del globo en base a que estos habían apoyado a Siria, cosa que es bastante idónea, o bueno, bastante irreverente también, como lo podemos plantear. Sebas, ¿qué más ha pasado con Arabia Saudita? Me han contado un poco que en esta Segunda Guerra Mundial han estado siendo patrocinados grupos subversivos en base a Estados Unidos. Pues te encuentras en lo correcto, compañero, ya que como bien lo acaba de mencionar mi amigo acá, es que a raíz de todos los problemas y conflictos que se han presentado y por todo el tema del petróleo, se han comenzado a financiar por parte de Estados Unidos grupos subversivos en Arabia Saudita, haciendo así que se encuentren diferentes grupos como Al Qaeda o bueno, otros que podemos encontrar en este amplio panorama. Y que si bien no nacen en Arabia Saudita, aún así siguen migrando a Arabia Saudita, aunque hay algunos que también están en ese panorama. ¿Estamos al aire? Entendido. Muy buenos días a todos, televidentes de BHM News. El día de hoy nos encontramos en el World Trade Center de Nueva York. Hoy, 11 de septiembre de 2001, vinimos a realizar un reportaje bastante interesante, pues nos va a hablar un importante personaje acerca de cómo se han desarrollado las campañas en torno al terrorismo en Medio Oriente. Un tema que, si les soy sincero, luego afectará. Y inclusive hoy es un día que... no nos está pasando, está pasando. Se me olvidó que era la fecha. Hoy va a iniciar la historia. Tienen que correr, corran, corran. Entonces, nos encontramos en las afueras del World Trade Center, las Torres Gemelas. Ha habido un atentado y las cosas no han cambiado, la historia se sigue repitiendo y este punto va a ser muy importante, tienen que tenerlo en cuenta. El 11 de septiembre fue una fecha muy drástica para la historia y no se pudo cambiar nada. La cosa es un atentado de un grupo terrorista, muy probablemente el Al Qaeda, y si bien hay teorías de que el mismo gobierno estadounidense se hizo un autogolpe para tener intereses y poder patrocinar una guerra y una campaña de conquista, supongo, no lo sé, en Irak o Afganistán. Las cosas igualmente hay que verlas como son, y es que este ha sido el primer atentado terrorista en el mismo territorio de Estados Unidos. La historia misma lo estaba proponiendo, solamente se estaban postergando los hechos. Y lo más probable es que ahora, en discusiones con la ONU y con las diferentes naciones que unen la Unión Europea y diferentes estatutos globales, se geste un posible ataque en contraposición a estos hechos del 11 de septiembre, una venganza de parte de Estados Unidos hacia los países del Medio Oriente. Esperemos que las cosas no pasen como en su momento pasaron. Sean bienvenidos a otra emisión de BHM News, su noticiero favorito que les cuenta la actualidad de las cosas y prevé el futuro. Hoy, 15 de octubre de 2006, venimos a hablarles en una misión un poco más especial y más personal de qué ha pasado luego del atentado del 11 de septiembre de 2001, de la historia del terrorismo, de las invasiones que ha hecho Estados Unidos a Medio Oriente, entre otras cosas. Y es que hay un factor que poco se habla, y es cómo hemos creado una historia estereotipada en torno a la figura del árabe. El árabe no es una persona, como ya lo comentarán mis compañeros desde el estudio, que por antonomasia sea un terrorista. El árabe es una persona con diversidad de cultura en torno a su religión, en torno a su país y en torno a su historia milenaria, y es algo que no debe ser invisibilizado. Historias como las del terrorismo han hecho replantearnos, sí, cómo es ese panorama, pero no tienen que hacernos olvidar que también son seres humanos que, gracias a la campaña en torno al terrorismo que ha hecho Estados Unidos y a la que se le ha sumado el Occidente, ¿cómo entendemos la naturaleza del Oriente Medio? Actualmente Hollywood nos ha demostrado muy bien cómo se entiende esto, y es que Hollywood, al ser una de las principales empresas de entretenimiento de Estados Unidos y que además domina el panorama del entretenimiento global, ha hecho que empecemos a ver con unos ojos muy sesgados lo que es la figura de la persona de Medio Oriente.
y que la relacionemos directamente con el terrorismo, cosa que no debería de ser así. A su vez también hemos desvirtuado movimientos de lucha personales y de Medio Oriente como lo serían el Al-Qaeda únicamente por los hechos y por la gravedad de los asuntos y cómo ha decidido llevarlo. Hay muchas más cosas que se tienen que mencionar. Sean bienvenidos a una nueva programación de su noticiero favorito, el cual les cuenta la actualidad y lo que va a transcurrir en el futuro. Pero bueno, ya hemos observado a lo largo del tiempo las cosas que hemos podido evidenciar entre Arabia Saudita y las diferentes cosas que se han presentado con Estados Unidos y entre otras cosas. Pero en verdad nunca hemos tocado un poco más a profundidad el tema de los árabes. Entonces vamos a verlos un poco. Empezando por una pregunta fundamental: ¿quiénes son? Pues bueno, a lo largo del tiempo lamentablemente se ha visto como una persona arraigada a través de otros países, los cuales usualmente se ven intervenidos por sociedades o culturas diferentes y los cuales se han visto envueltos en diferentes clases de problemáticas. Pero si lo vemos en verdad, ellos son personas comunes y corrientes y como nosotros. Personas que tienen sueños, personas que quieren salir adelante y que están cansadas de muchos de los maltratos que se les ha presentado y de muchos de los conflictos que a lo largo del tiempo se han dado. Ya que a raíz de todo esto se han presentado diferentes estereotipos que están dañando su imagen a lo largo del mundo. Y es que si bien es cierto que se presentaron algunos inconvenientes y algunas problemáticas, las cosas no deberían verse de esta manera, puesto que actualmente se les ven como países atrasados, países que la verdad no se expanden en su economía, países que se ven en muchas ocasiones insignificantes. Y además de esto, su población, sea de Arabia Saudita, sea de Irán, sea de Pakistán, sea de cualquier lugar, se están viendo personas primero desprivilegiadas, se están viendo personas terroristas, se están viendo personas y no se ve la imagen del árabe. A la figura de la persona árabe también se le asemejan o se le asocian diferentes estereotipos raciales que convierten a la persona en un objetivo de la mira del odio porque han convertido la imagen del árabe, esa persona de la que ya hemos hablado, en un terrorista. Muchas películas de Hollywood, las películas en las que se asesina, bueno, ustedes ya saben que terrorista, películas en las que se recrea con patriotismo los sucesos del 11 de septiembre, y siempre que hay una mención mediática en Hollywood acerca del tema de los árabes o del terrorismo, se hace hincapié en que el árabe siempre es terrorista, siempre es una figura mala, cuando lo único que hacen es gestar un estereotipo racial y de odio que gesta cosas y movimientos como la xenofobia, así como el odio mediático hacia las personas. Y bueno, si bien es cierto, también se ven a los árabes como unas personas que no valen, como unas personas que provienen de países de los cuales, por sus diferentes desarrollos, porque no se aplican a las reglas que implantaron en los países occidentales y no se dan justo a estas reglas, se dan como unas personas que no valen nada, como unas personas que de por sí no se pueden tomar como personas y que a lo largo del tiempo, si bien es cierto, no se presentan diferentes problemáticas y que no son por culpa de ellas, se ve afectado por los comportamientos o acciones de otros, viéndose así increíblemente perjudicado en sus diferentes campos de vida, siendo así también una causa y una razón y otras de las diferentes cosas que se presentan allí, como lo sería el crecimiento y la creación de un Estado-nación. Bueno, siempre terminan en estereotipos, siempre terminan en puntos negativos de estas personas y no se ven en verdad que también son humanos. Desde el colectivo árabe nos sentimos muy pero muy ofendidos de que se nos estereotipe bajo el término mal llamado del terrorista y muchas otras cosas, ¿saben? Nosotros también nos aburrimos con el tiempo de que Estados Unidos siempre nos ponga la pistola en la cabeza. Bueno, Ya estamos mamados, o sea, no. Esto ya no puede seguir así. La cosa es, bueno, bienvenidos a todos a otra emisión de su programa favorito, VHM News.
que les anduvo contando la historia, pero las cosas siguen y siguen iguales hasta el futuro en el que vengo. La cosa es, nos seguimos guiando por esquemas de odio, y eso no va a dejar de ser así por un muy buen tiempo. Los países de Medio Oriente no tienen la culpa de nada, realmente, y nosotros en nuestra otredad, en nuestro principio de ignorancia, seguimos viendo las cosas como nuestro padre cultural nos la cuenta, como Occidente o como Estados Unidos nos la cuenta, y estamos invisibilizando mucho a vidas enteras que tienen que sufrir de los estereotipos que les ponemos. En Latinoamérica, ver un árabe es como ver un terrorista cuando las cosas no son así. El concepto de terrorista no se aplica al musulmán siempre. Sí, gracias a los acontecimientos de la historia que les hemos contado, las cosas fueron así, pero el terrorismo no es sinónimo o no es antonomasia de árabe, de Arabia Saudita, de cualquier país, no lo es. Y eso no solo permite que dañemos vidas y constructos y proyecciones sociales y culturales, sino que también dañemos países que no tienen nada que ver. Arabia Saudita, si bien ha tenido nexos con el financiamiento del terrorismo, a grupos como el Al-Nusra o la Al-Qaeda, no ha sido comprobado del todo. Y puede ser que sea así, pero no ha sido un país que haya atacado directamente a Estados Unidos. Y aunque lo haya hecho, no es un mérito para ponerle un nombre de terrorista a las personas que viven en ese país, ni para tenerles miedo, para excluirlas socialmente o para hacer campañas de odio por redes sociales y por miles de cosas más a ellas. Debemos entender de que la otredad y el que no les importan los demás no debe seguir pasando, porque un estereotipo no debe de guiar la mente del ser humano actual. Es triste seguir viendo como las personas, en vez de ver un árabe, ven un explosivo. No ven a una persona, no ven a alguien que tiene una vida, una familia, que tiene seres amados, sino que en verdad solo buscan perjudicar a todo el mundo. No somos quienes para poder juzgar, no somos quienes para poder hablar, puesto que somos terceros que simplemente han visto lo que ha sucedido. Y eso porque en verdad hemos siempre acatado a lo que nos dicen.